Hola a todos de nuevo, vamos a retomar el curso de astronomía y vamos a hablar en esta ocasión de un tema que habíamos dejado un poco apartado en los primeros capítulos, que es el asunto del horizonte, o mejor dicho, en los horizontes, porque como veremos hay varias formas de definir esta línea fundamental de la astronomía de posición que es el horizonte. Eh, Tenemos que montarnos a cuando estábamos explicando el asunto de la mm, de las coordenadas altazimutales, porque se trata de una de las líneas de referencia que tomamos para eh, anotar o para consignar las coordenadas de un astro cualquiera del cielo, de la bóveda celeste visible. Les recuerdo que cuando utilizamos este sistema de coordenadas celestes, la posición de un astro cualquiera en el firmamento queda delimitada con dos números, uno que hace referencia a la distancia angular que existe entre la vertical de ese astro y uno de los puntos cardinales, normalmente o el sur, pero a veces también el norte. Entonces estamos hablando del azimut de un astro, que es decir, la distancia angular, el ángulo que forma, como ven ahí, en sentido horario, visto desde el cenit, eh, la vertical de ese astro con respecto al norte o al sur, en función de, bueno, saben que hay dos formas de medirlo. La náutica, digamos, que es la más tradicional en la astronomía, que es con respecto al punto cardinal sur, pero ahora se tiende un poco a, para uniformizar, digamos, los sistemas de coordenadas en todo el mundo, a medir este ángulo del azimut con respecto al norte geográfico. Esta es una de las coordenadas. La otra viene delimitada por la distancia angular que separa a este astro del horizonte. Entonces, y además recuerdo que habíamos visto diferentes métodos de medir esta altura, que es una métrica, una variable un parámetro muy intuitivo de medir, ¿no? Simplemente la distancia del astro al horizonte. Claro, aquí la cuestión es definir qué llamamos horizonte, porque como veremos en esta charla, pues se puede definir de hasta 5 formas diferentes. El sistema de coordenadas altazimutales, además de tener estas dos líneas de referencia fundamentales, el horizonte y el punto cardinal norte, que delimita, como saben, la otra de las referencias, que es la meridiana. La meridiana es la línea imaginaria que recorre el cielo desde el punto cardinal norte al sur, pasando por el cenit. Eso es el meridiano local. El meridiano local. Las líneas paralelas al horizonte son los llamados almicantarates o almicantaradas. Es una palabra, como ven, de origen árabe. Y ese es el conjunto de puntos del cielo que equidistan, todos ellos tienen la misma altura con respecto al horizonte. Entonces, hablamos del almicantarate a 10 grados, el conjunto de puntos del cielo de la bóveda celeste del firmamento o del conjunto de astros que están a 10 grados de altura, el almicantarate de a 20 grados, etc. Y, por supuesto, el cenit que está a 90 grados de altura con respecto al horizonte. Decíamos que hay diferentes formas de delimitar este horizonte, o de referirnos o de definirlo. La más sencilla, quizás la más intuitiva, la que todo el mundo entiende como horizonte en el lenguaje común, es lo que en astronomía se llama el horizonte real o sensible, que es simplemente el contorno, la silueta que dibuja el firmamento contrastado con los objetos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, las montañas, los edificios, los árboles. La línea esa que dibuja el contorno de esos objetos del relieve con respecto al cielo, pues es el horizonte sensible, el horizonte real. Es decir, no es una línea recta ni curva, es una línea tortuosa, ¿verdad? Pues que viene delimitada por la cantidad de cielo que es observable para cada observador en cada ubicación geográfica desde la cual se hace
la observación astronómica. Y por lo tanto, ese es el que nos interesa, al fin y al cabo, en astronomía, porque es el que nos permite ver o no ver determinados astros. Cuando decimos que un astro se oculta por el horizonte, nos referimos a este horizonte, el horizonte real. Cuando el sol se pone por la tarde, pues lo hace detrás de una montaña y por lo tanto dejamos de verlo. Ese es el horizonte real, que es el contorno que dibuja la bóveda celeste en un paisaje real, en un paisaje determinado por la ubicación geográfica desde la cual se hace la observación. Otra forma más astronómica, por así decir, de delimitar este horizonte hace referencia al horizonte aparente. El horizonte aparente sería más o menos la línea horizontal dibujada en la bóveda celeste, imaginaria, claro, delimitada por la perpendicular a la dirección de la plomada, en el sentido, en la dirección de la vista de los ojos del observador. Es decir, si yo estoy mirando al horizonte y trazo una línea perpendicular a la dirección de un objeto, de una plomada, en mi posición, en mi ubicación geográfica, tengo una plomada, ¿verdad? Un peso que se dirige lógicamente al centro de gravedad de la Tierra. Si yo trazo a la altura de mis ojos, desde donde estoy haciendo la observación, un plano perpendicular a esa plomada, estoy trazando un plano que se proyecta en el horizonte aparente del cielo, que lo normal es que no coincida con el horizonte real que hemos definido hace unos minutos. Solo coinciden en situaciones en las cuales el horizonte no es relieve, en las cuales, por ejemplo, estamos en alta mar, en una mar en calma, es decir, no hay oleaje, no hay ningún tipo de relieve. Entonces podríamos decir que, por lo menos en una primera aproximación, el horizonte real se acerca, más o menos, este horizonte teórico que no se ve. Por eso digo que es una línea imaginaria que llamamos horizonte aparente. El horizonte aparente se puede intuir por dónde discurriría, más o menos, si atendemos a las líneas, a dónde convergen las líneas de fuga. Las líneas de fuga, esto lo saben bien los dibujantes, cuando vemos una imagen en perspectiva, como es esta calle, pues si nos fijamos dónde convergen las líneas que en realidad son paralelas, por ejemplo, la línea de los tejados de las calles, la línea de las baldosas del suelo, la línea del trazado de las vías de esta calle, en principio son todas ellas paralelas en la realidad. Lo que pasa es que vistas desde la perspectiva del observador, todas estas líneas convergen en un punto que es el llamado punto de fuga. Pues bien, la horizontal que pasa por el punto de fuga sería coincidente con el horizonte aparente del observador. Una tercera forma de definir este horizonte es el horizonte geométrico. El horizonte aparente realmente no es el horizonte que vemos trazado cuando estamos en la superficie de un mar en calma. Realmente este horizonte es un poquito más, está más deprimido que el horizonte aparente. Es decir, si trazamos estas líneas de fuga en un horizonte, en un plano oceánico, marino, veremos que el punto de fuga no coincide exactamente con el horizonte real, el que vemos donde confluyen mar y cielo, para que nos hagamos una idea, sino que realmente esta confluencia entre el cielo y el plano del océano, del mar, acontece unos minutos, unos grados por debajo de este horizonte aparente. Esto es así porque lo impone la curvatura de la Tierra. Como sabemos, estamos en un planeta más o menos esférico, y este ángulo que forma la distancia angular entre el horizonte aparente, el trazado por el punto de fuga de las líneas de perspectiva, y el horizonte real que vemos, pues es ese ángulo se llama la depresión del horizonte, o también llamado divergencia.
el horizonte así, el horizonte terrestre, el que vemos desde la Tierra, por lo tanto no es el horizonte aparente ni es el horizonte real, sino que sería el horizonte geométrico, que es el que impone, digamos, esta curvatura de la Tierra que tiene y que por lo tanto no es exactamente el mismo ángulo de depresión el que existe en todos los puntos del orbe, por el hecho de que nuestro planeta no es perfectamente esférico, como sabemos es un esferoide, es decir, es un geoide, es un esferoide achatado por los polos. El radio de la Tierra es unos 30 y pico kilómetros más corto en dirección al polo que en dirección al ecuador, es decir, la Tierra es un planeta que está un poquito achatado y por lo tanto este ángulo de depresión del horizonte geométrico con respecto al aparente no es igual para todos los observadores del mundo y no es igual en todas las direcciones a las que podemos hacer la observación. Si estamos en el ecuador, este ángulo será especialmente tendrá un número de grados mayor si nos hacemos la observación dirigiéndonos la mirada hacia el norte o hacia el sur, que si hacemos esta observación desde uno de los dos polos de la Tierra, porque allí digamos, en la superficie del horizonte está un poquito más aplanada que en el ecuador, que es donde se realza más la curvatura de la Tierra. Llegamos así a la conclusión de que dos conclusiones importantes. La primera de ellas es que este ángulo de depresión o de divergencia del horizonte aparente con respecto al geométrico, mejor dicho, del geométrico con respecto al aparente, es tanto mayor cuanto ascendemos, cuando hacemos la observación a una elevación importante, por ejemplo desde una montaña, o mejor desde un avión, o mejor todavía desde un satélite, por ejemplo desde la estación espacial. Evidentemente la curvatura de la Tierra va siendo cada vez más aparente, más conspicua, más constatable, y además, lógicamente, este ángulo de depresión del horizonte será tanto mayor cuanto menor es el planeta desde el cual se hace la observación. Es decir, no es lo mismo la depresión del horizonte desde la Tierra que la que pudieron observar los astronautas en la Luna o la que eventualmente pudiéramos ver desde un planeta como Marte. Cuanto más pequeño es este planeta, más corto es el radio del planeta y su diámetro, y por lo tanto más pronunciada es esta curvatura y por lo tanto más distancia angular hay entre estos dos horizontes, entre el horizonte aparente y el geométrico, porque la depresión del horizonte es mayor. En este gráfico pues se ve claramente que desde una altitud, desde una altitud, no es lo mismo altitud que elevación. Elevación se hace referencia a una montaña, por ejemplo. Altitud hace referencia a algo que no está en conexión con la superficie de la Tierra, a un satélite o a un avión. Entonces, desde una elevación tal como la del Hubble o la de la Estación Espacial Internacional, se cubre una curvatura de visibilidad mucho mayor que si la observación se realiza desde una altitud inferior o desde la superficie de la Tierra, lógicamente. Aquí tengo en la chuleta unos datos interesantes al respecto. Por ejemplo, sabemos que si hacemos una observación en un horizonte marino oceánico despejado, sin olas, sin oleaje, si despejamos cualquier elemento del relieve, pues sabemos que a unos 5 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, si hacemos la observación desde un barco, desde una barca, el perímetro de visibilidad que cubre nuestra vista será de unos 8 kilómetros. Ahí el ángulo de depresión del horizonte es de unos 4 minutos de arco. Si subimos a unos 50 metros, si hacemos la observación desde una isla, por ejemplo, pues ya podemos alcanzar con nuestra vista a una distancia de unos 26 kilómetros,
que ya es bastante. Y si si nos vamos a la Luna, pues evidentemente desde allí pues podemos ver todo un hemisferio terrestre. No exactamente todo, como podrán entender, porque ahí las líneas visuales nunca llegan a ser paralelas, sino que son un poquito divergentes. Esto hace, pero bueno, la diferencia es prácticamente nula. Y se puede decir que a distancias astronómicas, de más allá de la órbita de los satélites, desde los cuales se pueden hacer observaciones de la Tierra, pues prácticamente vemos el 99,9% del hemisferio visible desde ese punto. Desde la altura, desde la elevación media de España, que desde unos 600-700 metros de altitud, el ángulo de depresión es de 1 grado, y eso nos permite ampliar todavía más el alcance de nuestra visión. Saben los que han hecho excursiones por la montaña que, por ejemplo, desde Picos de Europa, la cordillera cantábrica es la que separa, digamos, la meseta española del litoral cantábrico. Desde la montaña leonesa, que separa León y Asturias, se puede ver el mar. Quizás no el mar, pero bueno, por lo menos algunos barcos grandes, los transatlánticos, los buques estos petroleros grandes, se puede ver. Si lo permite la bruma y la niebla, pues se puede, pues la altura de 1500-2000 metros que podemos alcanzar en estos montes permite que el ángulo de depresión del horizonte sea tal que podemos alcanzar distancias de 80 a 100 kilómetros perfectamente con nuestra vista o con telescopios. Esto permite además que demos una utilidad adicional a los faros, estas estructuras tan antiguas que tenemos en las costas de todo el mundo. Si se dan cuenta, además de indicar con sus luces, hacer indicaciones a los navegantes, a los buques, si se dan cuenta, están pintadas muchas veces con bandas rojas y blancas, ¿verdad? Esto no es por capricho ni por darles más visibilidad, que también, sino por el hecho de que permiten al navegante, a simple vista o viéndolo con un pequeño catalejo, darse cuenta de cómo de deprimida está la base de este faro con respecto al horizonte marino, y así poder calcular con una ecuación muy sencilla la distancia que le separa a su barco del punto donde está fijado el faro. Es decir, cuenta el número de bandas de color y sabe cuántas faltan, es decir, cuántas no está viendo porque están deprimidas por debajo del horizonte visual, y por lo tanto puede saber qué fracción de la altura del faro está por debajo del horizonte, y retrocalculando puede saber de esta forma, con una fórmula muy sencilla de geometría elemental, cuál es la distancia que le separa el faro. Además hay que tener en cuenta de que los objetos verticales que están posicionados sobre la superficie de la Tierra y están bien equilibrados, es decir, perfectamente verticales, no son paralelos entre ellos. Es decir, evidentemente un faro que esté en La Coruña y otro que esté en Manhattan, los dos perfectamente verticales, es decir, que siguen perfectamente la dirección de las plomadas respectivas, no son paralelos, como es natural. Tienen cierto ángulo porque, claro, sus plomadas no son paralelas, sino que convergen hacia el centro de gravedad de la Tierra. Esto hace que los observadores no tengamos exactamente el mismo cénit cuando estamos observando el firmamento. Evidentemente, si dos personas están distantes a 1 metro, sus cénits prácticamente son iguales, son idénticos, pero bueno, en puridad, hablando en términos estrictamente geométricos, astronómicos, cada uno tiene su propio cénit y por lo tanto cada uno tiene su propio horizonte. Bien, decíamos entonces que a medida que ganamos altitud podemos ver más y más allá del horizonte, y hasta llegar al punto en que en el límite pues podemos ver un hemisferio terrestre completo, ¿no? Con sus 6.700
kilómetros de radio podemos ver todo el planeta, o la mitad del planeta. La depresión del horizonte además permite que seamos capaces de ver astros que teóricamente están por debajo del horizonte aparente. Lógicamente, si hay una distancia angular entre el horizonte aparente y el horizonte geométrico, pues puedo ver astros que teóricamente todavía no han salido por el este o ya se han puesto por el oeste. Gracias precisamente al hecho de que la Tierra no es plana, sino que es un planeta curvo que me permite ver más allá del horizonte aparente. En concreto, si además a esto añadimos el hecho de que en la Tierra por lo menos estamos embebidos en un fluido bastante denso que llamamos atmósfera, la atmósfera provoca que los rayos de cualquier radiación electromagnética, de cualquier onda realmente, también las acústicas, se refracten. La refracción es el cambio en la dirección y en la velocidad de propagación de cualquier perturbación en un medio elástico como puede ser la atmósfera. La luz no está exenta de este efecto y el sonido tampoco, entonces sabemos que en un rayo de luz que se mueva muy próximo a la superficie de la Tierra, muy rasante al suelo, en las capas bajas de la atmósfera, pues va a sufrir un efecto que conocemos como refracción. Bien, este esquema nos recuerda un poco cómo la distancia de visibilidad responde de forma logarítmica a la altitud o a la elevación desde la cual se hace la observación. Y ahí, bueno, tiene la relación que es una relación geométrica sencilla. Me refería antes a este efecto, al hecho de que cuando vemos un faro en el horizonte, pues si está lo suficientemente distante, pues no veremos su base, lo veremos ya deprimido por detrás del horizonte visual, y además no lo veremos en vertical, sino que le veremos ya un poquito inclinado hacia adelante, ¿no? Porque claro, no tenemos la misma dirección de la plomada. Cuando vemos un barco alejándose, esta es la clásica prueba que demuestra la curvatura de la Tierra, es decir, que la Tierra, en contra de lo que piensan nuestros amigos terraplanistas, pues según las últimas averiguaciones de los científicos, es de forma esférica, más o menos esférica, redonda, y una prueba que se ha propuesto para defender esta visión, esta teoría, es la de quedarse observando a un velero, ahora no hay veleros, un buque mercante, cuando se aleja del puerto. Cuando se aleja del puerto se va alejando de nosotros y se va adentrando en esa curvatura de la Tierra, por lo tanto va metiéndose en esa depresión del horizonte, en esa parte que separa el horizonte geométrico, que sería el límite que en esta imagen separa al agua del cielo, al mar del cielo, y teóricamente ya está por debajo del horizonte aparente, el visual, pero lo seguimos viendo porque está en la zona de separación entre el horizonte geométrico, el límite del mar-cielo, que llamamos ángulo de depresión del horizonte. Y además lo primero que desaparece cuando se va alejando es el casco y después el resto de la estructura del barco, ¿no? Eso demuestra que va avanzando por la curvatura del océano y hasta que llegamos a dejar de verlo. Además en estas imágenes se aprecia lo que estábamos diciendo ahora, que es la famosa refracción atmosférica, que es especialmente notable, es especialmente visible precisamente ahí, en el horizonte. En otras alturas pues ya no es tan aparente, no es tan importante, pero como en el horizonte es justo donde los rayos de sol atraviesan capas muy espesas, muy gruesas y además muy densas de atmósfera, pues ahí es donde el efecto es más visible, la refracción. La refracción tiene un efecto, digamos, doble.
en cuanto a la observabilidad de los objetos celestes que están posicionados cerca del horizonte. Por una parte, incrementa este ángulo de depresión, es decir, si una depresión de un cierto número de grados, un grado por ejemplo, pues gracias o por culpa de, como según se mire, la existencia de esta refracción, aumentamos esa cantidad de grados que podemos ver adicionales en un cierto porcentaje. En vez de ver un grado adicional, pues veremos 1,2 grados, un grado y unos cuantos minutos más gracias a esta refracción. Es decir, que podemos ver astros, el Sol por ejemplo, o la Luna, antes de que realmente hayan salido del horizonte este, y podemos seguir viéndolos incluso aunque geométricamente, aunque astronómicamente ya se hayan puesto por el horizonte oeste. Eso es lo que permite primero la depresión del horizonte, y adicionalmente unos cuantos minutos más debidos o gracias a la refracción atmosférica que se produce o que se ve especialmente bien en el horizonte. La refracción amplía la bóveda observable en medio grado, más o menos, unos 34 minutos tengo aquí apuntados. Eso significa que vemos al Sol saliendo 2 minutos y pico, 2 minutos y medio, antes de que realmente salga, y le seguimos viendo 2 minutos y con 7, 2,7 minutos, después de que geométricamente ya se haya puesto por el horizonte oeste, por el horizonte opuesto. Así, por cierto, cuando decimos que el solsticio de verano y el de invierno son respectivamente los días más largos y más cortos del año, no es exactamente así. Esto sería así si la Tierra no tuviera atmósfera. Como de hecho la tiene, va a haber un efecto de refracción, y esto hace que el periodo diurno más largo, el día en el cual el Sol está por encima del horizonte más tiempo a lo largo de un periodo de 24 horas, no sea exactamente el solsticio, que sea unos días antes, es lo que se llama el día del equilux, el equilux. No referido al solsticio, sino al equinoccio. El equinoccio se supone que es el día en el cual hay 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. No es exactamente el día del equinoccio de primavera ni de otoño, respectivamente, sino que acontece unos días antes, el equilux, con respecto al equinoccio de primavera, y unos días después el equilux con respecto al equinoccio de otoño. El horizonte, una vez corregido por este efecto de refracción, se llama horizonte físico, que ese es el que realmente estamos viendo en esta imagen. Bueno, realmente es el visual, pero bueno, si conseguimos calmar las aguas como si fuéramos Moisés durante unos minutos, pues el horizonte real, físico, aparente, visible, que vemos que separa las aguas del cielo, sería el horizonte físico, una vez que añadimos a la depresión del horizonte el efecto debido a la refracción atmosférica. Esto ya era conocido por los antiguos. Por alguna razón sospechamos que en la antigüedad los antiguos eran tontos y no sabían que la Tierra era redonda. Esto es un grabado del siglo XIII en el cual demuestra que precisamente este efecto de la depresión del horizonte demuestra a las claras que la Tierra tiene forma esférica. Además, como se produce en todas las direcciones posibles, es una isotropía que hay en este efecto, pues no hay otra figura que responda a estas propiedades que no sea una esfera. La idea que tienen algunas personas de que durante la Edad Media y hasta que llegó más o menos Colón, que todo el mundo pensaba que la Tierra plana, es un falso recuerdo, es un falso mito, propagado seguramente por la leyenda negra anticatólica y antiespañola del siglo XIX y XX, de la que seguimos empapados todavía, porque el hecho de que la esfericidad de la Tierra era perfectamente
conocida desde la aparición de la ciencia, de la geometría en la antigua Grecia. Aristóteles sabía que la Tierra era redonda. No digo creía, digo que sabía que la Tierra era redonda. Porque para demostrar la esfericidad de la Tierra no hace falta circunnavegarla. Hay decenas de procedimientos matemáticos, físicos, astronómicos, geométricos que demuestran a todas luces que la forma de la Tierra responde más o menos a una esfera de unos 40.000 kilómetros de perímetro, como calculó después Eratóstenes, como sabemos. Y Colón, cuando organizó su expedición hacia el oeste, hacia Poniente, no intentaba demostrar la redondez de la Tierra, ni Elcano ni Magallanes, ¿no? Ellos sabían ya a lo que... Otra cosa es el tamaño de la Tierra, que ahí sí que había discusiones y parece que Colón había, digamos, maquillado la distancia real que le separaba de China para intentar convencer a sus patrocinadores de la factibilidad de esa hazaña, pero Colón sabía perfectamente que navegando continuamente hacia el oeste pues iba a volver al punto de salida, claro. Y los clérigos del monasterio de la Rábida pues también lo sabían. Y gracias a que lo sabían le desaconsejaron que abordara esa empresa porque, claro, con los cálculos reales, que al final resultaron reales y que no tenía en cuenta Colón, pues la distancia que separaba a la costa ibérica de China, pues era, y como realmente lo era, de decenas de miles de kilómetros, no solo unos pocos miles de kilómetros como sospechaba o como quería sospechar Colón. Suerte que había un continente por medio, que si no Colón se cae con todo el equipo. Con todo el equipo se cae. Es posible que sospechara, a ver, nunca sabemos el pensamiento, las ideas internas que tenía este personaje histórico, pero él había estado en Azores, él había estado en Islandia y ahí pues oía cosas. No era el primer europeo que llegaba a las costas de América, ya Leif Erikson, el vikingo, ya había estado en Terranova en el año 1000 más o menos. Entonces, bueno, siempre se contaban historias de que había una tierra entre Europa y Asia, es decir, que el Atlántico no se continuaba en el Pacífico, sino que había algo por el medio, y quizás esa es la idea que tenía Colón en mente al abordar esta expedición. Aquí tenemos en este esquema pues los 4 horizontes que hemos definido, ¿no? Este sería el horizonte aparente, el que delimita o el que dibuja en la bóveda celeste el punto de fuga de un observador ubicado en la superficie de la Tierra, el horizonte aparente. El que no es el mismo que el horizonte geométrico, que es el que define, el que dibuja la curvatura del planeta desde el cual estamos haciendo la observación. Este ángulo que forman geométrico y aparente lo llamamos depresión depresión divergencia o depresión del horizonte. Aquí se ve que evidentemente al aumentar la altitud o la elevación desde la cual hacemos la observación, el radio de visibilidad va aumentando hasta que en el infinito pues se hace prácticamente indistinguible de un círculo máximo que trazáramos en la superficie de la Tierra. Si a este ángulo de depresión añadimos el efecto debido a la refracción atmosférica, pues tenemos el horizonte físico, que es el que realmente vemos cuando estamos observando la superficie de un mar en calma, ¿no? La línea que separa el agua del cielo. Queda un cuarto horizonte, que es el llamado horizonte racional, que sería la línea paralela al horizonte aparente, pero no a la altura de mis ojos, sino a la altura del centro de la Tierra. Es decir, si trazáramos un plano paralelo al horizonte aparente que dividiera en dos la Tierra, es decir, que pasara por el centro geométrico de la Tierra, pues tendríamos que su proyección en la bóveda celeste delimita un cuarto horizonte que llamamos
horizonte racional, de ratio, que divide en dos. Vaya. Es el único de los horizontes que realmente divide en dos partes exactamente iguales a la bóveda celeste, a la parte visible de la invisible para cada observador. Claro, este esquema engaña un poco porque estamos poniendo que la bóveda celeste está muy cercana a la Tierra, cosa que sabemos que no es cierto, pero si lo representáramos en sus dimensiones reales y pudiéramos poner la bóveda celeste en el infinito, pues veríamos que no hay diferencia alguna entre horizonte aparente y horizonte real. Aquí lo vemos muy separado, pero en la realidad, en la bóveda celeste, que está a una distancia indeterminada de nosotros, ambas líneas, horizonte aparente y horizonte racional, coinciden. Entonces, cuando hablamos de salida y puesta del Sol o de la Luna o de los astros, ¿a qué horizonte nos referimos? Pues depende. Hay que ver a qué horizonte hacen referencia cuando estamos consultando esta información en un anuario. Lo normal es que hagan referencia a la salida y puesta de los astros con respecto al horizonte aparente o al horizonte racional, que viene a ser prácticamente lo mismo. Si queremos saber cuándo realmente va a aparecer un astro determinado por el horizonte, tendremos que sumar o restar respectivamente en la salida o la puesta la distancia angular que recorren durante unos cuantos segundos o minutos debido a esta depresión del horizonte. Y además, si queremos tener en cuenta la refracción, pues eso nos obliga a respectivamente volver a sumar o a restar respectivamente unos cuantos segundos o minutos de tiempo para calcular, para saber exactamente cuándo va a salir un astro, o el Sol o la Luna, por el horizonte este o se va a poner por el oeste. Como quiera que normalmente nuestras observaciones no se efectúan en una situación idílica de que tenemos un horizonte perfectamente plano, como puede ser en alta mar, sino que nuestras observaciones las hacemos desde ubicaciones geográficas, desde observatorios, por ejemplo, que están en medio de un relieve más o menos elevado con respecto a nuestra posición, pues normalmente nos hace falta saber, aparte de la información que obtenemos de los anuarios, que nos informan de cuándo va a salir teóricamente un astro por el horizonte aparente, pero el que yo no veo no es el aparente, el que veo es el sensible, es el real. Es decir, la silueta, el contorno de las montañas, y evidentemente esto hace que desde que sale el Sol, por ejemplo, por el horizonte aparente, hasta que yo lo veo que rebasa la cumbre de la montaña, pues pasan unos cuantos minutos. ¿Hay alguna forma de saber calcular a priori cuánto tiempo debe pasar desde que sale teóricamente un astro hasta que yo en la práctica lo veo salir desde la loma de una montaña, por ejemplo, que veo en el relieve observacional? Pues sí, hay una forma muy sencilla, que es, si sé la altura de la montaña o del edificio, de cualquier elemento del relieve que tenga a mi alrededor, en el este, por ejemplo, donde va a salir el astro que me interesa, el Sol o la Luna. Si sé la altura de ese elemento del relieve y sé la distancia que me separa de él, pues muy sencillo, multiplico por 19 la altura en metros de esa montaña y divido ese producto por la distancia en kilómetros que me separa de ese elemento del relieve, de esa montaña. Ejemplo, si tengo una colina al este de 100 metros de altura, lo sé porque lo he mirado en un atlas o en el Google. Sé que tiene una altitud con respecto a mí, no con respecto al nivel del mar, sino con respecto a mí, de 100 metros. Y esa colina, por la cual sé, porque está al este, que va a salir el Sol, está a 10 kilómetros de distancia. Pues multiplico la altura, que son 100 metros, por 19, 1900 entre 10 kilómetros que me separan de la montaña, 190, pues 190 segundos
que tengo que esperar desde que el sol sale teóricamente hasta que sale en la práctica, es decir, hasta que lo veo salir que son 190, son 3 minutos, ¿no? Pues esa es la formulita que me dice, y mutatis mutandis, para la puesta, pues el tiempo que separa la puesta real del sol o de luna o del astro que fuera con respecto a la teórica, que se produce 3 minutos después en este caso que hemos puesto de ejemplo. Vuelvo al principio del tema y para hablar de altura, que era la distancia del horizonte al astro. Pero ahora que sabemos que hay varios horizontes, pues tenemos que entender que hay varias alturas, lógicamente. Cuando nos referimos a la altura, a la distancia angular que separa a un astro del horizonte racional, estamos hablando de la altura verdadera, que es la que suele venir consignada en los almanaques, en los anuarios astronómicos. Pero la que nos interesa en cada momento es la distancia que separa al astro, la distancia angular que separa al astro del horizonte físico, que es el que yo veo en el mar, que es el que miden los marinos con los sextantes. Esa es la altura aparente, que puede diferir de la real en varios minutos, incluso varios grados, en función de las condiciones que hemos ido comentando. Pues yo creo que con estas ilustraciones y estas explicaciones queda explicado más o menos este tema. Bueno, esta imagen es un poco para incidir en la explicación de la refracción atmosférica, como cuando yo veo un astro, una estrella por ejemplo, en la posición S2, como quiera que el rayo solar, que el rayo de luz que está emitiendo ese astro y que está llegando a la retina de mi ojo no es recto, sino que es curvo, como consecuencia de que esa luz, esos fotones han ido atravesando capas y capas cada vez más densas de atmósfera hasta llegar a mí, pues ese rayo de luz que debería ser recto no es recto, sino que es curvo. Entonces yo, al hacer la observación desde la superficie de la Tierra, en vez de visualizar ese astro en la posición S2, lo veo en la posición S2'. Ese ángulo es cada vez, ese ángulo de separación, ese ángulo de refracción es cada vez más acusado a medida que el astro va descendiendo, va perdiendo altura, se va poniendo, por ejemplo. Y resulta es que si yo quiero ver el astro S1, que teóricamente está por debajo de mi horizonte aparente, pues lo puedo ver, aunque esté por debajo del horizonte, porque la refracción permite verlo, porque incrementa la altura, incrementa artificialmente, podemos decir, la altura de ese astro hasta que rebasa mi horizonte visual, mi horizonte aparente, y llego a verlo en la posición S1'. Es lo que decía antes, que vemos al Sol, cuando lo estamos viendo salir por el horizonte marino, por el horizonte oceánico, pues todavía no ha salido realmente. Lo vemos precisamente porque los rayos de sol que llegan a mis ojos están curvados y permiten verlo, aunque esté todavía por debajo del horizonte. Relación, como saben todos ustedes, con el famoso efecto de los espejismos, ¿no? Que es cuando vemos que hace mucho calor en verano y nos parece que la carretera por dentro de nosotros nunca cerca, siempre en la distancia, siempre cerca del horizonte, precisamente, está como mojada. Esto no es que esté mojada, sino que está reflejando, o mejor dicho, refractando los rayos lumínicos que proceden del cielo. El cielo es azul y cuando llegan a impactar a reflejarse contra la superficie de la carretera, que está muy caliente, el calor hace que la densidad de la atmósfera disminuye y por lo tanto se refractan y seguimos viendo cielo donde teóricamente ya no hay cielo, sino que hay horizonte terrestre, hay carretera. Ese es el efecto conocido por todos como espejismo. Y para terminar, bueno, pues ahí tienen el horizonte astronómico, que aquí llama astronómico, pero realmente es el horizonte aparente, y el horizonte sensible, que es el delimitado por el contorno de las figuras del relieve que yo veo en mi área de estudio, en mi
en mi ubicación geográfica particular. Y eso hace que el Sol, a medida que va transcurriendo el año, pues vaya amaneciendo o anocheciendo en diferentes momentos del día, no solo por el hecho de que va cambiando de posición con respecto al cielo, sino también por el hecho de que el relieve también, como a medida que transcurre el año, va cambiando el punto por el cual sale y se pone el sol, pues evidentemente las alturas de los diferentes elementos del relieve también van cambiando, y esto hace que en la práctica pues el momento exacto en el que el sol va a salir o se va a poner, pues vaya cambiando en función de el relieve que yo tengo observable desde mi punto de observación. Pues nada más, muchas gracias por escuchar.